poder combatir el la alfabetización en salud mental la vamos a entender como el conjunto de conocimientos y creencias sobre los problemas de salud mental que ayudan a su reconocimiento, manejo, prevención. Y en ese sentido, se va a traducir también en la posibilidad que la persona pueda contar con habilidades para reconocer la aparición de un problema mental, para poder facilitar la búsqueda de ayuda temprana, conocimientos sobre los factores de riesgo, sobre sus causas, conocimiento de los tratamientos y las estrategias de ayuda disponibles, etc. Entonces, de alguna manera, la capacitación, ¿ah?, para la población general constituye entonces una herramienta tremendamente valiosa para poder entonces promover la alfabetización en salud mental en la medida en que cada uno de nosotros contamos con más conocimientos y habilidades en torno a lo que constituyen los problemas de salud mental y en este caso específicamente la conducta suicida. Habiendo entonces propiciado el inicio de este webinar, invitándolos a reflexionar en torno al rol que tenemos de incidir en la reducción del estigma, tengo el honor ahora de presentar a Carolina Hausmann-Stabil, quien ha desarrollado un trabajo durante muchísimos años en materia de investigación y docencia para el abordaje de las conductas suicidas pediátricas. Completó una beca postdoctoral en el Instituto de Salud de la Universidad de Battier en políticas de atención médica e investigación sobre temáticas vinculadas a las conductas suicidas. Tiene más de una década de experiencia trabajando para mejorar la salud mental de los latinos en Estados Unidos también y en América Latina, con un enfoque en la reducción de las conductas suicidas pediátricas, y es experta en métodos de investigación cualitativos aplicados al estudio de las conductas suicidas en niños. Sin mayor introducción, entonces ojalá que haya sido buena mi presentación académica, Carolina, en relación a tu tremendo currículum. Probablemente estoy muy haciendo un reduccionista con Gracias, Lorena. pero sin más, darte entonces el pase para que podamos nutrirnos de tu expertise y tu saber. Gracias, Lorena, gracias, Ricardo, gracias a los que están organizando desde la asistencia técnica al webinar. Bienvenidos a todos. Voy a empezar compartiendo la pantalla, así podemos verla. ¿Alguien me podría confirmar que se ve bien? Se ve sin problema, Carolina. Gracias, gracias, Lorena. Bueno, primero que nada quería agradecer la oportunidad de estar en la Fundación y desearles feliz cumpleaños a la Fundación. Es un honor ser parte de esta celebración y celebro con ustedes en la ayuda a cambiar y mejorar la calidad de vida de población, de jóvenes en Chile. Y también un modelo para el resto de Latinoamérica de cómo pensar el bienestar desde los derechos esenciales. Así que yo he aprendido mucho con ustedes y sigo aprendiendo desde una perspectiva de pensar desde los derechos del niño, que nosotros no tenemos en Estados Unidos y que nos haría muy bien adquirir. Así que les agradezco estar aquí con ustedes, les agradezco la oportunidad y feliz cumpleaños a la Fundación. Espero que sea un año de mucho reconocimiento, de mucha celebración y de mucha evaluación de la contribución. Muchas gracias. Y por otra parte, qué lindo estar con ustedes y ver a la Fundación sólida, trabajando, estable. Me da mucha, mucha alegría. Algunos de ustedes tal vez han participado de conversaciones anteriores que hemos tenido acerca de la evaluación o el manejo de conductas suicidas. Es un tema que yo traigo mucho y agradezco particularmente la sintonía en pensamiento con Lorena acerca del tema del estigma, y voy a agregar una nueva dimensión, el trauma y el estigma. Muchos de ustedes trabajan con niños que presentan polivictimización y traumatismo complejo, es decir, que desde muy temprano en la vida han sido victimizados de alguna forma u otra a través de impactar sus vulnerabilidades desde distintas maneras. Puede ser a través de ser testigos de violencia, ser víctimas de violencia, ser víctima de descuido o de abuso, participar en sistemas que no los valoran,
en escuelas complejas, con bullying, con carencias básicas de seguridad, de libertad, de futuro, de alimentación, de abrigo. Sabemos las complejidades de muchos de los jóvenes con los que trabajamos. Y a veces el estigma sirve también para reforzar el silencio de la víctima. En el caso de los niños con que trabajamos, el estigma hacia la salud mental o hacia el sufrimiento actúa a veces como un reforzador de silencio. Entonces, el espíritu de la conversación de hoy está alineado con la introducción de Lorena y las palabras de Ricardo, la importancia de los derechos de los niños y nuestra función como desestigmatizadores, desde el mismo uso de nuestro tono en contacto con los jóvenes, desde la apertura mental y la gratitud por la confianza que nos dan y que nosotros nos debemos merecer. Entonces, van a ser esos las palabras claves de la conversación de hoy. Estigma, trauma complejo y evaluación y manejo de conducta suicida, porque están todos interconectados. Si ustedes me han visto o me han escuchado en alguna otra presentaciones en la Fundación, yo siempre empiezo con definiciones importantes. Les pido disculpas si han empezado conmigo en otros momentos con esto, pero les pido paciencia porque traigo mucha información nueva y que vamos a estar trabajando en las próximas semanas con colegas en la Fundación, tratando de pensar cómo integrar estas ideas dentro de los servicios de la Fundación. Como sabemos, no hay una definición exacta, específica de lo que son conductas que se clasifican como suicidas. No hay un consenso general, porque algunas de las medidas imponen entender sistemas de significados, creaciones individuales, y otras variables o conductas observables. Entonces, es un área muy compleja de trabajo, es muy trabajosa en términos de invertimiento de tiempo de las personas que interactuamos con pacientes o con jóvenes suicidas, y no hay clara definición de los diferentes campos o de las diferentes disciplinas que interactúan. Ahora bien, la Asociación Americana de Psiquiatría, que ha creado el DSM-5, que la mayoría de nosotros utilizamos para la clasificación y el diagnóstico de nuestros pacientes, recomienda que fue un cambio el DSM-4 al DSM-5, que se investigan a las conductas de automutilación no suicidas y las conductas suicidas como síndromes, ¿ok? O sea, con una mirada más de convergencia sintomática, no tanto como síntoma en sí mismo, pero es una recomendación general. Parte de la dificultad de comprender y determinar la conducta suicida es que, perdón, ¡achú! Disculpe, alergias, no es COVID. Bueno, es que se presentan en casi todos los cuadros diagnósticos, de muy severos a trastornos de personalidad. Y por estigmatización también se ha pensado mucho que son parte de la personalidad borderline. Pero en realidad la conducta suicida la vemos en personas sin diagnóstico psiquiátrico diferencial también. En personas sanas también se observa. Entonces es muy complejo comprender qué estamos hablando. Como mensaje es que es difícil entender y que nosotros tenemos que clarificar en nosotros mismos el marco teórico. Vamos a dar algunas herramientas. ¿Cómo vamos a pensar? La gran diferencia que hoy quiero dejar clarísima es conductas parasuicidas y conductas suicidas. Estas son conductas que vemos en altísima prevalencia en jóvenes. En Filadelfia, el caso más joven de un suicidio es un niño de 8 años, con nota suicida y estrangulamiento como método. O sea, eso no se veía o no había registro de eso hace 30 años, ni hablemos de hace 100. Había muertes accidentales, que tal vez hayan tenido algún componente suicida, pero no se veía la casuística que se ve hoy en día, que es conducta suicida clara. Pero sí la vemos en combinación a veces con conductas parasuicidas, niños que tienen conducta suicida
claramente identificable con conductas parasuicidas, pero lo que vemos más es la conducta parasuicida, que son conductas que parecen, se presentan, son como mimos de la conducta suicida, pero que tienen un objetivo completamente diferente. Y la conducta parasuicida y suicida se diferencian principalmente en el objetivo. El objetivo de la conducta parasuicida, que son esos cortes superficiales, quemaduras, que tienden a ser repetitivos y ritualísticos, es ayudar a la persona que lo lleva a cabo a regular sus emociones. Normalmente se presentan en contextos de emociones intensas, son procesos bastante disociativos, la persona es como describe tomar parte de este tipo de actividad y experimentar un gran alivio emocional o calma alrededor de la acción. Por ejemplo, se cortan repetidamente y al ver sangrar se calman. O están muy enojados y se queman con la tabla de planchar o con un lapicito que se pasa mucho por sobre la piel o algo así. Y hay una experiencia de calma. También se ve, y no quiero hacer la generalización porque no todos los tatuajes son conductas parasuicidas, pero en algunos casos sí vemos marcamiento de la piel alrededor de eventos importantes que han tenido una carga emocional muy fuerte y que el deseo es calmar, que la experiencia de ser marcados, la experiencia de ver una marca en el cuerpo calma y organiza, es decir, son organizadores del psiquismo estas experiencias en momentos de gran desregulación emocional. Y son ritualísticas, lo vemos repetido, la persona, por ejemplo, tiende a tener las mismas herramientas, las guardan en alguna manera cuidadosa para tenerlas accesibles. Vemos también en conductas parasuicidas no solamente cosas en la piel, de cortarse, de quemarse, de lastimarse, sino también, por ejemplo, a veces la toma de medicaciones que se venden en la farmacia sin control, como 3 o 4 aspirinas o algo así, con la idea siempre de calmarse, de ayudar a modelar el ánimo. Y la conducta suicida, incluso cuando no es letal, lo que vemos nosotros afortunadamente es que aproximadamente el 80% de los casos que vemos de conducta suicida en jóvenes son de bajísima letalidad. Bajísima, es decir, que la posibilidad de morir a causa de esa conducta es casi imposible. Y vemos que dependiendo del método que se utilice, la letalidad incrementa rápidamente. Entonces, las conductas suicidas buscan calmar, regular, organizar, mientras que las conductas suicidas, independientemente de la letalidad, siempre persiguen la muerte. Hay una fantasía mortal que no está presente en la conducta parasuicida. La casuística se complejiza mucho en casos donde el joven o la joven presentan ambos. Y estos son pacientes de gran complejidad que requieren intervención muy intensa, ya que tienen que presentarse repetitivamente en momentos de estrés. ¿Sí? Quiero hacer una nota al pie, me estoy escuchando, quiero utilizar el lenguaje lo más inclusivo posible. Les pido disculpas si no se sienten reflejados, voy a ser lo más atenta al lenguaje que estoy utilizando. Sin embargo, estoy convencida de que voy a hacer algunos errores a pesar de mi espíritu inclusivo. Así que tengan paciencia y estoy tratando de aprender y la nomenclatura no está totalmente generalizada. Entonces, sé que los chilenos están mucho más avanzados de lo que estamos allá. Entonces, cronicidad es un problema tanto en la conducta suicida como parasuicida, pero la diferencia y la letalidad del método es central. En general, vamos a hablar hoy solamente de conductas suicidas, de la evaluación y manejo de conductas suicidas, que son ideación suicida, pasiva o activa. Pasiva, quiero descansar, quiero morir. Ideación suicida activa, deseo suicidarme con tal método. Deseo arreglar mis cosas para poder morirme. Es decir, hay 2 tipos de ideación suicida, pasiva
y activa. Planificación se ve muy poco en jóvenes. La ideación suicida se ve muchísimo porque en general la conducta suicida es un acto impulsivo. Raramente vemos planificación. Se ve un poquito más planificación en las mujeres porque a veces hay responsabilidades. Lo que antes era algo que no se veía nunca en la clínica o que se veía muy raramente y siempre asociado con trastornos psiquiátricos severos como esquizofrenia o trastorno bipolar no bien manejado por la clínica, era las conductas suicidas en madres. Hoy en día sí se ven y se ven muchísimo. Entonces, raramente se ve planificación en jóvenes por la calidad impulsiva de la conducta suicida. Hablamos también de intentos suicidas y finalmente la cosa más trágica que se ve es el suicidio completado. Hablamos de completado en español con cierta consideración hacia el lenguaje, porque no queremos algo, tenemos la asociación con completo e incompleto de la escuela, de una tarea incompleta que tiene una cosa negativa. La muerte por suicidio es la conducta más, es la acción más grave de este espectro de conductas. Y hay mucha consideración acerca, como hablamos con los jóvenes acerca de ello. Y el mismo que yo quiero reflejar en mí misma en este momento, el hecho de que yo también en la traducción de inglés a español estoy buscando las palabras más adecuadas y llamando atención a los errores. Por ejemplo, evitemos hablar de suicidio completado y hablemos de muerte por suicidio. Ahora bien, en presentaciones que he tenido con ustedes en el pasado, he presentado una variedad de estrategias que no estaban bien organizadas, pero había algunas ideas. Les quiero contar que tenemos muchísimas cosas nuevas. Salió una guía buenísima la semana pasada, no están traducidas lamentablemente, pero vamos a estar trabajando con los colegas en la fundación para hacer ese material más accesible para todos ustedes en las próximas semanas. Así que les quiero contar que están todos los recursos aquí incorporados. Lo que está en español ya lo preparé, lo tengo listo para que se disemine, y lo que no está en español lo vamos a tratar de hacer disponible cuanto antes para ustedes. Pero tenemos muchas cosas nuevas y muchas cosas interesantes. El objetivo principal de una evaluación es colectar información que nos permita contestar si este joven que tengo delante mío, aquí y ahora, está en peligro de intentar suicidarse. Es decir, queremos identificar si el riesgo es inminente o es bajo. ¿Ok? ¿Alto riesgo o bajo riesgo? Y la otra cosa que debo plantearme, ya que ustedes trabajan en tantos contextos diferentes, desde la comunidad hasta programas de prevención, hasta programas de servicios intensivos, queremos saber si el contexto en que yo doy este servicio es capaz de contener el riesgo, el nivel de riesgo que presenta el joven o la joven. Entonces, ¿cuál es el nivel de riesgo de este joven? ¿Y cuál es el nivel de contención que puede proveer este contexto para este joven? Una vez que tengamos eso claramente establecido, vamos a crear un recorrido, un caminito bien claro, que ya está finalmente totalmente clarificado de qué hacer dependiendo siempre del riesgo del joven. ¿Okay? Ahora bien, volvemos a las palabras polivictimización, trauma complejo y estigma. Estas guías de las que voy a hablar hablan solamente de la conducta suicida como en una burbuja. En realidad, nosotros sabemos que la conducta suicida que ustedes ven normalmente está asociada con trauma complejo y estigma. Es decir, el estigma opera en la forma de que no se comunica. Y si se comunica, hay asociación de vergüenza y hay asociación de castigo, o en la familia, o en los proveedores, o en la sociedad. Y eso opera a medida de silenciador, silencia. Y por otra parte, trabajando con jóvenes con trauma complejo y polivictimización, tenemos que entender que uno de los efectos más difíciles o más claramente establecidos de la experiencia traumatizante
que es exacerbado en el contexto de trauma complejo, es procesos que hace disrupciones en los procesos autorregulatorios del individuo. Un niño, una niña con traumatización debe trabajar mucho más para poder regularse y los procesos autorregularse, manejar sus emociones, calmarse, tareas que para la mayoría de nosotros son fáciles de realizar, incluso en contextos complejos. Las personas traumatizadas tienen severas dificultades. Entonces, estamos hablando de niños con problemas de regulación, de autoconcepto, de imagen, es decir, todos los efectos secundarios del trauma y el trauma complejo, con un modelo de respuesta a eso, que es conducta suicida, por la falta de esperanza, por la falta de valor de uno mismo, por una serie de cosas que vamos a discutir más completamente, asociado con las dificultades de proveer servicios para esos niños en contextos de estigma, donde se estigmatiza la conducta suicida, el pensamiento suicida, y tiende a silenciarse tanto la experiencia traumática que puede dar origen a esto, como la expresión sintomática a través de conducta suicida. Es decir, estas guías, como toda guía estandarizada, no tienen en cuenta la complejidad que ustedes encuentran en la realidad, pero dan como una pequeña guía, un pequeño caminito para orientarnos. Entonces, parte de la tarea hoy es tratar de decir, teniendo en cuenta que trabajo con jóvenes con polivictimización y trauma complejo, en contextos estigmatizantes, ¿cómo hago para separar eso y tratar de focalizarme en la conducta suicida? Y lo que debo focalizarme específicamente es en el nivel de riesgo que presenta el joven y en el nivel de servicios que damos. Y a partir de eso poder establecer un caminito que ayude. Hay 3 modelos de evaluación e intervención que en este momento como dominan la conversación, y son todos, hay 2 basados en la evidencia completamente, y hay uno que nos ayuda a pensar un poquito más cómo acercarnos a esos modelos y a la evidencia. Yo voy a hablar con más detalle del modelo número 1, el modelo del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, que combina todas las investigaciones que todos los investigadores que estamos trabajando bajo este sistema hemos realizado. Este es el modelo que tenemos más cantidad de materiales listos para ser utilizados, y por eso les estoy proponiendo que pensemos desde ahí. El segundo modelo salió la semana pasada, es una colaboración entre la Asociación Americana de Pediatría, la Fundación Americana de Prevención del Suicidio, y en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Mental, que complejiza aún más la mirada sobre la evaluación e intervención en jóvenes suicidas. Y finalmente, el modelo de teoría básico que estamos utilizando en este momento, que es el modelo de Joyner, que es un modelo teórico que nos permite pensar un poquito más desde la teoría, y siempre parados desde la teoría, cómo encarar en los modelos del Instituto Nacional y el modelo número 2. El modelo del Instituto Nacional es un modelo sencillo, entre comillas, que es muy flexible, muy dinámico, se puede aplicar en diferentes contextos, se puede aplicar en servicios en la comunidad, en sala de emergencia, en servicios donde se dan oficinas, en telemedicina, está todo planeado y tiene ciertas especificaciones concretas acerca de intervención durante COVID, en la pandemia. Entonces es un modelo bien plástico y bien útil, que tiene muchos recursos bien sencillos. Y como viene de los Estados Unidos, todos los recursos están contados en tiempo, porque tienen que pensar que están para, como ustedes, dando servicios en contextos complejos, donde agregar cualquier tarea involucra muchísimo esfuerzo. Entonces, el modelo del Instituto Nacional tiene básicamente 3 pasos. El primer paso es un cuestionario breve que toma más o menos 20 segundos completar. Detecta muchos falsos positivos, pero comparado con otros cuestionarios breves es el más efectivo. Es decir, detecta, ¿qué decimos cuando falsos positivos?
detecta muchos jóvenes que reportan conducta suicida, pero que en realidad no es conducta suicida, puede ser parasuicida u otra cosa. ¿Ok? Entonces, este primer paso, estos 20 segundos, se continúan con una breve evaluación del riesgo de suicidio. El énfasis en esta evaluación es el riesgo. De nuevo, determinar el nivel de riesgo es crítico aquí. Eso lleva aproximadamente 10 minutos. No todos los pacientes deben completar ese segundo paso. Simplemente los pacientes o los jóvenes que han sido identificados en el cuestionario breve como teniendo riesgo potencial. Una vez que se completa esa breve evaluación de riesgo suicidio, se continúa con un profesional de salud mental específicamente en este caso, hacer una evaluación completa de salud mental, o se decide si se requiere atención ambulatoria, o si es posible tener atención ambulatoria, o si no es necesario hacer más nada. A veces estas breves evaluaciones de riesgo detectan falsos positivos, pero cada vez menos. Aprender estos materiales es bien sencillo, espero que se den otras oportunidades donde los podamos enseñar con webinar. Si hay interés, por favor dejen saber. Yo estoy aquí para apoyar a la fundación y me encantaría poder enseñar estos materiales, están disponibles. Abajo les he puesto el hiperlink para conectarse con el recurso y toda la literatura. El cuestionario de 20 segundos, el cuestionario breve, está disponible en español. Es bien fácil y se focaliza en el periodo previo de las últimas semanas. ¿Okay? Normalmente hablamos de las últimas semanas como las últimas 2 a 4 semanas de vida. ¿Okay? Y se hacen preguntas muy generales acerca de fantasías de estar muerto. ¿Okay? Y de fantasías de estar muerto, es decir, ideación pasiva, se avanza hacia ideación más activa. Ha pensado en suicidarse. Y se explora ese historial de conducta suicida. Si hay historia de conducta suicida, el riesgo sube automáticamente. Y se evalúa cuán inminente es el riesgo. Si es en este momento o ha sido solamente en los últimos días y pasajero. Estos cuestionarios también, para nosotros en el contexto latinoamericano, son un poquito más difíciles o llevan un poquito más tiempo que aplicarlos que en los Estados Unidos, porque los pacientes y los jóvenes en Estados Unidos están muy socializados a contestar sí, no. Saben que están presionados a dar respuestas rápidas, mientras que en Latinoamérica hablamos más circularmente, probemos más información cuando se nos pregunta y no estamos tan acostumbrados en general a contestar preguntas cerradas. Entonces puede llevar un poquito más de tiempo y con esa adaptación cultural puede que lleve un minuto y medio, pero es bastante sencillo de completar esta información. Si el paciente contesta a cualquiera de estas preguntas con un sí, se debe pasar a la segunda etapa, que es la evaluación de riesgo. Les pido disculpas, está en inglés, vamos a hacer este material disponible en español para ustedes. Esta evaluación de riesgo se focaliza más claramente en entender el riesgo del paciente y conceptualizarlo en una categoría doble, que ¿es alto riesgo o es bajo riesgo? ¿Por qué? Porque moderado o alto riesgo requieren tratamiento en admisión. Requiere que el paciente sea admitido para servicios, mientras que el riesgo bajo puede ser manejado en contextos ambulatorios, en colaboración con la familia. Entonces, es central, porque ¿se acuerdan que decía que la evaluación requiere como un caminito? El camino aquí se bifurca. Riesgo bajo, el paciente sigue en ambulatorio. Riesgo mediano o alto, se refiere para admisión y observación. ¿Ok? En general, lo que se busca acá comprender es el determinante del riesgo. Una vez que el paciente ha completado y consideramos que el paciente realmente está a un nivel o bajo, medio o alto de conducta suicida, el tercer paso, que ya debe ser realizado por un psicólogo o un psiquiatra, es una evaluación completa de salud mental.
Eso depende en los niveles, en el espacio, en el contexto de servicios que dan ustedes, cuán disponible eso está. Estamos tratando de pensar con Lorena, con Ricardo, con Nelson en la fundación, con Rafael, cómo pensar de tener estos materiales disponibles, cómo organizarlos, pero la evaluación completa de salud debe ser realizada por un profesional de la salud mental. Los dos pasos anteriores pueden ser completados, por ejemplo, por enfermeras, por trabajadoras sociales, hasta incluso por maestras entrenadas. Son muy plásticos esos materiales, son bastante sencillos y podemos con buena capacitación entrenarlos. Este tercer paso de evaluación de un paciente para identificar la seriedad de la situación debe ser realizado por un profesional de salud mental. ¿Ok? Esta evaluación de salud mental, que suele ser comprensiva, involucrar todas las áreas de funcionamiento mental, se recomienda que incluya esta escala Columbia para evaluar la seriedad de la ideación suicida. Esta escala ha sido validada en Chile y está disponible en español. Es una escala que requiere juicio clínico y colecta de datos. Es bastante complicada llenarla, pero mejora con la práctica. Y es un modelo sistemático de obtener información para identificar el nivel de riesgo. Tiene ciertas, no es una escala perfecta, pero es de todo lo que hay es de lejos lo mejor. ¿Ok? Y las preguntas son bastante claras, bastante sencillas, y requiere práctica del profesional. Se puede facilitar, hay muchísimos recursos online para aprender a utilizar esto. Lo único problema es que no hay muchos recursos en español, pero podemos trabajar eso juntos. Ahora bien, lo central aquí, la distinción principal que los autores de la escala, Posner y sus colegas, así mismo con los equipos que te han ayudado a desarrollar este modelo de evaluación e intervención inmediata, la distinción central entre riesgo bajo, es decir, que se puede tratar ambulatoriamente, y riesgo mediano y alto, es cualquier indicación de suicidalidad activa, presente o pasada. Si la suicidalidad activa, es decir, quería morirme y tuvo un intento de suicidio, fue en el pasado y no ha vuelto, es riesgo moderado. Sabemos que este paciente puede pasar de suicidalidad pasiva a suicidalidad activa porque ya hay una historia de eso. Y puede ser suicidalidad activa en este momento, eso significa riesgo alto. Es decir, volvemos a revisar las tres posibilidades de categorizar pacientes con riesgo suicida. Suicidio bajo es que no hay ninguna indicación de actividad hacia el intento. No hay pensamientos de planificación, no hay acceso a métodos. La suicidalidad, por ejemplo, puede involucrar ideas acerca del deseo de morir, pero no hay acumulación de pastillas o identificación de un método específico. Y no hay historia de actividad, de intentar hacerlo. Riesgo moderado es cuando el paciente tiene en su historia momentos de riesgo elevado, es decir, donde había suicidalidad activa, ya sea intentos de suicidio, por ejemplo, acumulación de pastillas para suicidarse, algo activo que la persona estaba haciendo para poder llegar al momento de suicidarse. Incluso un intento de baja letalidad. Riesgo alto es que la suicidalidad activa está presente en ese momento. ¿Okay? Es muy importante comprender que la mayoría de los jóvenes que presentan ideación suicida tienen características compulsivas en la ideación suicida. Es decir, que es un tipo de pensamientos que es muy difícil de parar una vez que empieza el joven a pensar o la joven en eso. Requiere muchísimo esfuerzo psicológico para poder hacer. Y es compulsiva. Hay poco control de la persona. No es que debo pensar otra cosa, sino que en ese momento la persona no puede dejar de pensar eso, porque es un mecanismo de coping, de vivir. Es un mecanismo que les permite tolerar lo que están viviendo.
Entonces, recomendaciones como tienes que pensar en otras cosas, o eso no funcionan con esta población porque tiene una característica compulsiva. Ahora bien, este modelo de la Asociación Americana de Pediatría, la Fundación Americana de la Prevención del Suicidio y el Instituto Nacional de Salud Mental salió la semana pasada como resultado de un montón de paneles que se realizaron el año pasado para colectar información de todas personas involucradas en este proceso. Lo que tiene este modelo, que se llama Blueprint for Youth Suicide Prevention, es que es como el caminito bien determinado en diferentes contextos. El modelo del Instituto Nacional de Salud Mental que yo les presenté antes es un modelo que está más orientado a contextos clínicos. Se puede utilizar en la comunidad, pero en general tiene una misión más de contexto clínico. Este blueprint, este caminito, este modelo, tiene consideraciones especiales, por ejemplo, cosas que se pueden hacer en la escuela, cosas que se pueden hacer en servicios ambulatorios, cosas que se deben hacer en servicios de admisión, ¿ok? Con diferentes niveles de atención al paciente, dado los diferentes niveles de riesgo y de manejo de ese riesgo en esos contextos. Entonces, y además tiene otra gran ventaja, este modelo, que es que incluye componentes de estigma, incluye atención a trauma, incluye atención a justicia social, a derechos de niños, que en los anteriores modelos, que eran solamente modelos del sistema médico, pensados desde la medicina, no había esa sensibilidad a cuestiones de derechos de los jóvenes y a trauma. Entonces, y finalmente, el modelo de evaluación de riesgo de Joyner, que es más teórico, que presenta también este modelo de caminito, de pathways, como decimos en inglés, para tratamiento, que en general se focaliza en esta distinción. Si hay historia de intentos de suicidio, no solamente de ideación, ¿qué hacemos? Y cómo evaluamos esos distintos niveles. Ahora bien, con mucha atención al tiempo, vamos a hablar brevemente de conductas, de intervención en conductas suicidas, teniendo en cuenta los diferentes campos en los que ustedes trabajan. El objetivo principal de cualquier intervención en conductas suicidas de jóvenes es incrementar el efecto de los factores de protección y reducir el efecto de los factores de riesgo. Esta es una mirada muy de la salud pública. Incrementamos protección, bajamos riesgo. ¿Okay? Por ejemplo, ¿qué decimos cuando bajamos riesgo y subimos protección? Por ejemplo, sabemos que un factor de riesgo en las conductas suicidas es acceso a armas o acceso a métodos letales. Por ejemplo, a quienes trabajan en zonas rurales, a pesticidas, a sogas, a armas, que yo sé que en Chile hay mucha gente con acceso a armas en el sur, por ejemplo. Que hay cierta distribución que parece que no es similar a lo largo de contextos urbanos y rurales, y que eso implica mucho diferencias en métodos. Entonces, cuando decimos con esta perspectiva de que intervenir en conducta suicida en jóvenes siempre busca reducir factores de riesgo, incrementar factores de protección, lo vamos a ver en ejemplos sencillos. Limitar acceso a métodos es reducir el riesgo. Se debe hacer, se debe hablar con la familia. En contexto ambulatorio se habla con la familia, en contexto de internación se tienen mecanismos específicos para prevenir eso. Por ejemplo, a los pacientes no se les da frazadas, no se les da sábanas, no se les da nada de textiles que tengan acceso, solamente tienen la ropa, y a veces esa ropita en Estados Unidos hasta la encadenan. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo incrementamos un factor protectivo? Se aumenta el acceso a tratamientos. Por ejemplo, se busca reducir a través de un tratamiento médico, por ejemplo, se da medicación, reducir la depresión, factor de riesgo. Ayudar con la impulsividad, factor de riesgo, impulsividad es muy grande. Y ustedes ven mucha impulsividad en niños
que tienen historia de trauma, pero es un efecto del trauma, es un efecto secundario del trauma, que la impulsividad, las disrupciones en autorregulación e impulsividad son muy severas en niños traumatizados o jóvenes traumatizados. Incrementar el apoyo social, familiar, en la escuela o en los pares es fundamental, porque el factor, la sensación de aislamiento y de no pertenecer es uno de los factores más fuertes en la predicción de conducta suicida en jóvenes. Es decir, inmediatamente se deben hacer esfuerzos para que ese joven se conecte emocionalmente y aunque sea, tenga una persona en quien contar. A veces es solamente el profesional que lo atiende, ¿no es cierto? Reducir el conflicto intrafamiliar. Si el joven o la joven viven en contextos familiares, hay que reducir el conflicto, sobre todo con la mamá. Si el papá es así medio cavernícola y difícil, y eso, lo hay que focalizarse en que el joven o la joven tenga apoyo de su mamá. Es más importante el apoyo de la mamá en conducta suicida que el del papá. Ahora bien, estas son cosas de intervenciones bien complejas. ¿Cómo hacemos eso sin generar conflictos en la pareja y eso? Pero es más importante, sobre todo en jóvenes latinos, tener buen contacto con su mamá, porque ayuda a tolerar conflictos en la escuela o en la familia de una manera mucho mejor. Em, la intervención clínica, factor de riesgo, reducir la ideación y los intentos de suicidio, teniendo en cuenta que son en general compulsivos e impulsivos. Entonces, hay una serie de mecanismos a través de los cuales se puede hacer eso. Normalmente en riesgo moderado o elevado o alto, la intervención psicofarmacológica es central para reducir esto. Y les vuelvo a decir mi cantito de siempre, incrementar los factores protectores, que ustedes vean qué le hace bien al joven, qué disfruta, qué es lo más óptimo para este muchacho que está presentando, dónde está o dónde hay algún registro de alegría, de ganas de vivir, de esperanza. Y fortalecer todos los factores de riesgo, principalmente la conexión con cuidadores o familia, alguna tía, alguna abuela, la mamá, alguna hermana mayor, alguien que les permita conectarse y sentir que deben vivir para esa persona. Y finalmente, en contra del estigma, hablar mucho de recuperación, que es algo que se puede recuperar. La persona que está suicida de riesgo moderado y sobre todo de riesgo alto piensa que nunca se van a poder recuperar, que la vida de ellos va a ser así. Entonces hay que traer ese lenguaje de recuperación muy fuerte, de que esto es temporario, de que ya van a salir, que parece que está todo mal, pero las cosas pueden mejorar. Sin promesas acerca de la temporalidad y tratando de focalizarse en el tipo de pensamientos. ¿Okay? Entonces, esto volvemos a indicarlo repetidísimamente. El nivel de riesgo, si es alto o bajo, es el principal determinante del tratamiento. ¿Qué hacemos con jóvenes? Digo, estamos, por ejemplo, en un contexto comunitario de servicios, en una escuela, en un servicio después de la escuela, dando actividades, en un servicio de prevención de abuso de sustancias, que no tenemos una sala de emergencia al lado, sino que hay que referir. ¿Qué es lo primero que se hace? ¿Cuáles son los pasos? Con suicidio alto o moderado, es decir, que tiene historia de acción, de acción suicida. Primero felicitamos al paciente por hablar de su suicidalidad. Bajamos el estigma. Modelamos la oportunidad de ser escuchados y modelamos la no estigmatización del contenido. Se establecen inmediatamente precauciones para prevenir un intento en ese momento. Es decir, si no se deja al joven solo donde está. No se lo deja en una oficina solo, se está acompañado permanentemente, en presencia de un adulto responsable, no de un par. Se involucra a la familia inmediatamente, se llama a los padres inmediatamente y se refiere para admisión. Es decir,
En Estados Unidos, desgraciadamente, nosotros tenemos que llamar a la policía y la policía viene y se lo lleva, a lo que es muy estigmatizante. Entonces, lo que sí sabemos que tenemos responsabilidad del paciente, que debe ser acompañado en ese momento con apoyo de la familia a una sala de emergencias para admisión. Riesgo alto siempre debe ser admitido. Riesgo moderado y alto requiere siempre admisión y evaluación por un profesional de salud mental. Y las medidas de protección que vienen en contextos de admisión. Y debemos hacer seguimiento del caso, es decir, debemos mantener ese puente de confianza y de modelación. Sé que eso es muy difícil cuando trabajamos con muchos jóvenes. Con jóvenes con riesgo suicida bajo, es decir, ideación suicida pasiva, sin historial de intentos de suicidio, se debe involucrar a la familia o a cuidadores, los que estén a cargo del joven, y referir para tratamiento ambulatorio y seguimiento de caso con un énfasis en la evaluación de mantención del riesgo. ¿Okay? De riesgo bajo, asegurarnos que ese joven o la joven están manteniendo el riesgo bajo. Ahora bien, esta es la parte más difícil, que es el tratamiento a largo plazo. Como les decía, estos jóvenes requieren intervenciones complejas y a largo plazo. Yo siempre doy los dos modelos que tienen más evidencia de ser efectivos. Uno es carísimo para entrenarse, desgraciadamente, pero tiene elementos muy útiles y hay mucha información online de cosas que podemos incorporar en nuestra práctica. Y el énfasis de la terapia dialéctica conductual, que hay lugares certificados aquí en Chile para enseñarlos, lo que pasa es que sale un dineral, es que ayuda mucho para resolver la desregulación emocional característica de las conductas parasuicidas y suicidas. Es muy efectiva, es decir, que es muy efectiva con jóvenes que por historial, por vulnerabilidad genética o por trauma, o por la combinación de eso, tienen desregulación emocional. Y son modelos de intervención intensivísimos, ¿ok? Y hay muchísimos materiales y muchos materiales gratuitos que podemos utilizar e incorporar. El otro modelo que es muy efectivo con adultos y jóvenes con conducta suicida y en abuso de sustancias es la entrevista motivacional o motivadora, que tiene una gran ventaja para todos nosotros que estamos en Latinoamérica y para los que estamos en Estados Unidos igual, que es gratis entrenarse. Los materiales están todos, nunca los autores no hicieron el copyright. Entonces, hay gente que se entrenó sola y después da seminario y cobra una fortuna. Ustedes se pueden entrenar solos. Yo he hecho la supervisión de ya 2 grupos de alumnos que se entrenaron a sí mismos, compraron los libros y hacíamos supervisión y entre ellos se apoyaban y fueron aprendiendo hasta que se convirtieron en expertos ellos mismos. Gratis. Hay muchos materiales y es muy, muy, muy efectiva. Porque aumenta la adherencia al tratamiento. Pacientes suicidas en general son pacientes que responden en crisis y no son muy difíciles, sobre todo los jóvenes, de mantener el tratamiento. Entonces la intervención motivadora les ayuda a mantenerlos enganchados en tratamiento y ayuda con la desregulación emocional, porque realmente ayuda al individuo a conectarse con lo que está pasando internamente, a manejarlo y a comunicarlo. Es decir, ayuda mucho también con la impulsividad y previene el riesgo, uno de los riesgos más importantes de la conducta suicida, que es el sentirse aislado. Es decir, como estoy más conectado con mí mismo, también estoy más conectado con mi proveedor de servicio, mi terapeuta, mi psiquiatra. Entonces, realmente ayuda muchísimo y es muy, muy efectiva con jóvenes. No requiere la misma intensidad que requiere la DBT, la dialéctica conductual, pero para casos, sobre todo para casos moderados y de bajo riesgo, es muy, muy efectiva. En moderado y alto riesgo, la psicofarmacología, y sobre todo en alto riesgo, es central. Es muy difícil manejar estos casos sin psicofármacos. Así que
Esta parte, desgraciadamente, es donde está fallando la investigación en suicidio para traerlos a las clínicas. Todavía no tenemos buenos mecanismos que son accesibles para todos y baratos. La DBT es muy cara, desgraciadamente, es muy, muy cara, es insostenible en organizaciones comunitarias y para entrenarnos es carísimo, sale como $30.000 en Estados Unidos, no sé lo que saldrá acá, pero es muy, muy caro entrenarse. Pero les insisto, hay muchísimas, muchísimas herramientas, por ejemplo, la regla de las 24 horas, que para gente que, como ustedes, trabajan en justicia juvenil, es muy importante, es una regla bien sencilla, que dice que si hay un intento de suicidio, a pesar de que el paciente ha dicho que no va a intentarlo, si hay un intento de suicidio no pueden ver al terapeuta principal por 24 horas. Tienen que lidiar con personas que no tienen tanta conexión emocional con él o ella. Entonces, ¿por qué es eso? Porque evita el condicionamiento positivo de la conducta. Es decir, hay herramientas muy eclécticas, se puede trabajar desde el CBT, se puede trabajar desde lo más psicodinámico, puede trabajar desde lo más cultural, desde lo motivacional, pero como en sí mismo los dos modelos más efectivos y con más evidencia son la terapia dialéctica conductual y la entrevista motivadora. Bueno, espero que no haberlos mareado, haberles dado algunas herramientas y estoy abierta a cualquier pregunta. Sé que esto es una mirada muy superficial, muy rápida y tal vez las preguntas nos permiten ahondar un poquito más en los materiales. Carolina, te agradecemos el espacio tan interesante y bueno, tuvimos entonces la oportunidad de transitar entre elementos vinculados a la evaluación, nos compartiste elementos más comprensivos, así como también herramientas de evaluación, dependiendo de los distintos contextos y necesidades clínicas de los pacientes. Y, y fuimos también revisando qué nos señala la evidencia en torno a las principales herramientas para el tratamiento propiamente tal, para el abordaje. Eso lo fuimos cruzando también con variables vinculadas al trauma complejo del desarrollo y otras cuestiones también como el estigma. En el contexto entonces de esto que pudimos revisar, vamos a instar a los y las profesionales, a todos los compañeros que nos acompañan hoy día, cerca de 300 personas, tanto a través, que se conectaron tanto a través de Zoom como también en el canal de YouTube, que nos puedan hacer todas las preguntas que estimen. Por lo pronto, a mí me quedaba la consulta, Carolina, en relación a qué ocurre con respecto al alcance que puede tener un profesional clínico de aquellos profesionales no clínicos, en términos de, principalmente de evaluación. ¿Qué nos podrías contar más con respecto a eso? Te lo pregunto en el contexto de que la institución, a través de sus distintas líneas de intervención, hay profesionales que tienen objetivos que están vinculados al trabajo más en un contexto clínico y otros que tienen otros objetivos más psicosociales y educativos. Entonces, ¿cuál es tu sugerencia, tu impresión en torno al rol de aquellos profesionales que tienen fines más clínicos y aquellos que no? Sí, esa es una pregunta buenísima y es parte del desafío de trabajar en equipos multidisciplinarios, ¿no es cierto? Donde tenemos que optimizar las potencialidades de todos, pero también hay ciertas tensiones a veces alrededor de la formación, de lo que yo me siento capaz de hacer. El cuestionario inicial que les hice, que se llama Ask en inglés, que son 5 preguntitas, se puede entrenar para profesionales para eso, es decir, profesionales que no tienen formación en salud mental, pero que pueden llevarlo a cabo. Es muy sencillito. Se puede, por ejemplo, para orientar a la audiencia, tal vez que no lo sepa, yo de formación soy psicóloga y trabajadora social. Entonces, tengo como esos 2 roles en mi tarea. Entonces, sí, están estandarizados, por ejemplo, para enfermeras, está bien la evidencia de que lo pueden utilizar trabajadoras sociales, lo pueden estudiar, lo pueden utilizar gente que está en entrenamiento, con muy, muy poquita supervisión, o sea, muy, muy poquito proceso de entrenamiento. Lo que nosotros llamamos la curva de aprendizaje es bien sencillita, no es para nada técnica. Con un entrenamiento de aproximadamente 1 hora y media,
esa entrevista, ese cuestionario se puede aplicar facilísimamente. El segundo nivel para evaluación de riesgo ya requiere un poquito más de entrenamiento, pero puede ser utilizado muy bien por paraprofesionales. Específicamente, nosotros en Estados Unidos trabajamos en equipos que tienen psicólogos, psiquiatra, enfermera y trabajadores sociales. Todos los miembros de ese equipo pueden llevarlo a cabo. A veces, por ejemplo, terapistas ocupacionales o eso, pueden formar parte del equipo, pero en general no, su orientación de formación no les lleva a tener las herramientas técnicas para poder diferenciar ideación activa o suicida, por ejemplo. Pero sí, con entrenamiento, una trabajadora social y una enfermera pueden llevarlo a cabo perfectamente. Y siempre la decisión es eliminar el costo del tiempo de los psiquiatras, que es el más caro de todo el equipo. Entonces, los paraprofesionales hacemos toda la papelería, toda esa colecta de datos básicos. El tercer paso del modelo del Instituto Nacional de Salud Mental, que requiere una evaluación de salud mental compleja, que incluye el instrumento de la Columbia, sí ya requiere formación en salud mental. Sí debe ser llevado a cabo. Normalmente lo que nosotros hacemos es la psicóloga o el psicólogo o la persona capacitada en ese rol lleva a cabo esa entrevista y produce los datos para que el psiquiatra confirme el diagnóstico y la intervención. Porque es el psiquiatra el que hace la recomendación clínica para admisión. Pero de estos 3 pasos del modelo del Instituto Nacional, los 2 primeros pueden ser llevados a cabo por trabajadoras sociales y enfermeras sin ningún problema. Súper bien. Complementar también que en Chile el Centro IMAI ha validado una versión abreviada de la escala de Columbia para ser utilizada por profesionales que no son de la salud mental y que de hecho su uso, que es una escala de tamizaje, no requiere entrenamiento en salud mental, sino que solamente en la escala, y que también requiere un entrenamiento breve, que puede ser fácilmente de 2 horas. Es un recurso también que está a disposición en Chile, que lo pueden descargar desde la página del Instituto Milenio para la depresión de adolescentes y jóvenes, y además tiene también la oportunidad de poder ser utilizado por medio de mecanismos digitales, ¿sí? Por ejemplo, el teléfono. Voy a, también en esa misma línea de lo que nos estabas contando, Carolina, nos preguntaban 2 cosas. Por una parte, ¿en qué medida te parecía que el entrenamiento en entrevista motivacional era dable para trabajadores o trabajadoras sociales? Y en ese mismo sentido, ¿qué nos recomendarías en términos de recursos bibliográficos para el entrenamiento en entrevista motivacional? Yo voy a compartir, Lorena, y con Sally de Comunicaciones, la PowerPoint, ahí están los links y está mi correo. Yo tengo un montón de recursos porque lo hemos estado usando con alumnos, así que desgraciadamente la mayoría de los recursos que yo estoy familiarizada están en inglés, les pido disculpas por eso, pero sé que hay mucha bibliografía en español. Y es lo que tiene también la entrevista motivacional, y por eso también como que yo le hago publicidad, primero porque nada, se puede aprender en un grupo de 6. Es divertidísima y es culturalmente muy competente para los latinos, porque involucra realmente un modo de comunicación que nosotros estamos muy familiarizados a utilizar. Hablar de salud, hablar de preguntas personales. Nosotros no tenemos ciertas barreras que en otros contextos están presentes, que la gente es más fría, como más distante. Entonces, es una entrevista. Y yo sé que la Fundación trabaja mucho con prevención y abuso de sustancias. Es una herramienta fantástica en ese área. Entonces, para jóvenes con comorbidad que tengan abuso de sustancias y conducta suicida, que es muy común en la población que ustedes sirven, matan 2 pájaros de un tiro, literalmente, con que la analogía no es muy buena en este contexto, pero sí, literalmente es una herramienta fantástica. Y yo voy a dejar, antes de irme, me voy a quedar 2 semanas en Chile, por favor, no sean tímidos, yo contesto todos los emails, a veces me demoro 1 hora o un día, pero mando toneladas de materiales. Así que no sean tímidos, me mandan email y voy a dejar como un repositorio de materiales para ustedes para que lo tengan. Sí. Y la otra ventaja que yo tengo, y lo último que voy a decir, yo tengo mucho acceso a través de mi biblioteca en la universidad de PDFs. Entonces,
Los libros son carísimos, los libros técnicos, no compren. Tratamos de conseguir gratis. Sí. Comentar ahí al respecto, solo reforzar que la disponibilidad de Carolina es permanente, que ella nos va a acompañar durante las próximas 2 semanas también en diversas actividades de asesoría para el fortalecimiento institucional en torno al abordaje y la evaluación de esta temática. También vamos a tener algunos espacios de participación en modalidad taller con algunos equipos de la institución también. Por lo tanto, en ese contexto es que también refuerzo a que puedan remitir consultas de manera directa a través del mail a Carolina. Quiero retomar algunas otras preguntas también, Carolina. Probablemente hay una pregunta que plantea cómo se coordina con los servicios de salud los tiempos de respuesta y sus protocolos. Probablemente Roberto nos está como invitándonos a constatar la lamentable realidad que tenemos, ¿no es cierto?, donde muchas veces los accesos, sobre todo probablemente frente al grupo de riesgo que tú nos compartías como categorizado como alto, ¿no es cierto? Y en Chile nos ocurre, sobre todo agravado por la pandemia, que incluso hubo dispositivos sanitarios que colapsaron o fueron transferidos a la atención de pacientes COVID. Entonces, ya viendo escasez de los recursos sanitarios, fueron agravados por el contexto COVID. Entonces, Roberto nos dice cómo se coordina los tiempos de respuesta con los protocolos de los servicios de salud versus las necesidades que tienen los adolescentes. Bueno, esa es una pregunta buenísima. Muchas gracias, Roberto. Segundo, yo parte de la colaboración con Lorena y con el equipo de la fundación es que yo vengo de afuera, no estoy tan familiarizada al contexto chileno. Entonces yo siempre le digo a Lorena, Lorena, tú tienes que estar conmigo porque tú sabes todo lo que está pasando acá y los tiempos. Pero yo les voy a dar una nota. Yo estoy dirigiendo una disertación de doctorado en este momento de una de mis alumnas que trabaja en el Children's Hospital of Philadelphia, que es el hospital pediátrico número 1 de los Estados Unidos y por ende uno de los mejores hospitales pediátricos del mundo, ¿ok? Es servicios, o sea, niños de todo el mundo vienen a ser tratados allí. Ella está analizando en su disertación algo que se llama, lo que ellos llaman es el hostel. El hostel son niños que vienen a la sala de emergencia con riesgo moderado o alto de conducta suicida, para los cuales no hay camas psiquiátricas disponibles. Y el máximo que pasó un chico ahí fue 45 días, en una camilla, en la sala de emergencia, siendo movilizado de un lado al otro, porque no lo pueden liberar, no lo pueden mandar a la casa, no hay a dónde mandarlo, y se lo va moviendo a donde no, en una sala pediátrica de emergencia gigantesca. En este momento, ella, los últimos datos que me pasó el miércoles, había 18 jóvenes en esa situación. En la camilla, sin dopa, sin poder moverse, bajarse de la camilla. Sin ningún tipo de intervención. Están simplemente ahí en el limbo esperando. Entonces, esta crisis, el colapso de los servicios de salud mental, sumado al incremento de la conducta suicida durante COVID, en jóvenes, por la pérdida de todos los sistemas de soporte, la escuela, para los ansiosos y para los chicos con trastornos de desarrollo, COVID fue maravilloso, pero no tenían que ir a la escuela. Pero para los niños con depresión o que necesitan amigos porque la situación en la casa es muy difícil, COVID ha sido una tragedia. Y en esos jóvenes vimos un aumento en la conducta suicida significativo. Entonces, los sistemas colapsaron con COVID, sumado que ya venían colapsados, y lo único de la situación es que ha empeorado. Ahora bien, cuando yo cuento los problemas que tenemos allá, que una cita puede demorar 6 meses en una situación de crisis, y hablamos de lo que está sucediendo en Chile, que no es tan grave, a pesar de que es gravísimo, realmente es como difícil darles una solución. Lo que sí les puedo decir es, el énfasis es para riesgo bajo, telemedicina, que funciona muy bien, la evidencia es clara. Riesgo moderado o alto, tienen que ser observados. Esos muchachos no, hay que hacer coordinación. Y parte de la tarea es, a medida que las organizaciones van sistematizando los pasos, eso va como empujando al sistema de salud comunitario. Y se va armando como un sistema. Lleva tiempo, y cuando uno está en una emergencia psiquiátrica, que es una conducta de suicida de alto riesgo, el tiempo demanda otra cosa. Pero yo creo que
ya hay cada vez mejor comprensión de lo que se debe hacer y eso también está facilitando. Y el Plan Nacional de Prevención del Suicidio de Chile es muy bueno. Y ha tenido muchos éxitos en ciertas áreas y ciertas debilidades justamente en estas áreas de conexión entre servicios, por la falta de profesionales y la falta de recursos. Y ahí nos queda también el rol nuestro en los distintos niveles institucionales en torno a la incidencia de la política pública, por ejemplo, con muy buenos datos. Hay otra pregunta, hay varias preguntas, Carolina, voy a apurarme un poquito para tratar de cubrirlas todas. Una pregunta específica, a propósito de que nos ayudas, ¿no es cierto?, a hacer esta distinción entre adolescentes de bajo o mediano riesgo y adolescentes en alto riesgo. La pregunta es, ¿cómo podemos abordar la situación de un adolescente que presumiblemente podría presentar un riesgo moderado? Sin embargo, no hay un contexto de soporte familiar que pueda actuar como abordando la complejidad. Qué buena pregunta, porque parte del modelo de comprender riesgo moderado es el acceso a soportes. ¿Ok? Un joven que presente ideación activa, pero con limitado acceso a métodos, sería, por ejemplo, moderado. Pero en un contexto de una familia que no entiende, o niega, o no apoya, ese riesgo no puede ser manejado en la casa. Por ende, se confirma el rol de moderado alto y debe ser referido para estabilización psiquiátrica, y en ese caso lo que hacemos es mucha psicoeducación con la familia. Además de otro componente, sabemos que para un porcentaje grande de jóvenes, la conducta suicida es contagiosa por pares, los clusters, los que se llaman los grupos de contagio, y aprendida o genética. No se entienden los mecanismos todavía. Pero para un porcentaje importante parece que hay conductas suicidas en la historia familiar, que todos lo sabemos. Sabemos que tenemos que preguntar la historia familiar de conducta suicida. Pero además, muchas veces la resistencia de las familias es que un miembro de la familia lo ha tenido y cambió su mecanismo de coping. La ventaja de la suerte que tenemos es que la conducta suicida tiende a bajar en jóvenes a partir de los 18, 19 años. Entonces, ese registro en las familias queda como, pasó, pero a mí se me pasó, entonces no hay que hacer nada, ya se le va a pasar. Conducta moderada, conducta de riesgo moderado, en contexto sin apoyo, requiere muchísima intervención en la familia, porque la negación del sufrimiento del niño se extiende a otras áreas de funcionamiento de los jóvenes. Súper. Es bien difícil trabajar con esas familias. Y también agregar a eso que dentro de la investigación, más en Latinoamérica, en distintas cuestiones vinculadas a problemáticas adolescentes, como por ejemplo el consumo de droga, como por ejemplo la conducta delictiva, a propósito de elementos más socioculturales, hemos visto también que en la población adolescente chilena, la influencia en esta mirada ecológica, particularmente en la dimensión familiar, es más que en otros contextos culturales. Por lo tanto, la pregunta ahí resulta muy atingente. Preguntarte también qué opinas tú y también qué señala la evidencia en torno a la implementación de los primeros auxilios psicológicos como herramienta para el abordaje de las conductas suicidas. Son excelentes, o sea, todo el material que está apoyado por esto, o sea, toda la evidencia sugiere que son buenos. El problema que yo veo, por ejemplo, de hablar mucho de suicidio, es como un balance complejo. Hablar de suicidio, hablar de salud mental con adolescentes de entre 11, 12 y 16 puede incentivar contagio. O sea, no hay ningún riesgo en hablar suicidio de que eso va necesariamente a determinar conducta suicida. Pero sí debemos ver cómo no, es un balance complejo y no tenemos claridad porque no está claramente definido el rol del contagio, cómo, cuándo y por qué mecanismos. Pero sabemos que para un grupo de jóvenes muy vulnerables al contagio, o sea, cualquiera que va, ayer estuve en el mall de Trébol y se ve grupos de chicos que están todos vestidos iguales y que hablan todo igual, ¿no es cierto? Eso es contagio social. Bueno, sabemos que los seres humanos, todos los primates, aprendemos a través de contagio. Observamos, en inglés tenemos una expresión bien graciosa que es monkey sees, monkey does. El monito ve y el monito hace. Entonces, es lo mismo. Entonces, ¿cómo balanceamos en un contexto donde hablamos sin estigma de salud mental, sin incentivar
modelos disfuncionales de respuesta a crisis emocionales. Es bien complejo el rol y todavía no se entiende muy bien. Súper bien, o sea, tenemos que cruzar también esto con el fenómeno del contagio, que es mucho más prevalente en la población adolescente que en la población adulta. Otra pregunta que surge también es una pregunta súper importante, que me parece, bueno, más allá que todas las preguntas han sido importantes, pero nosotros en la Fundación trabajamos con el dolor, Carolina, ¿sí? Sí. Independientemente de la línea de intervención, los profesionales, y de hecho aprovechamos también en esta conmemoración de los 25 años, a hacer un reconocimiento muy profundo y genuino a cada uno de los profesionales y técnicos que hoy día acompañan a lo largo de distintas regiones de Chile, finalmente el dolor de muchos niños, niñas, adolescentes y sus familias. En ese contexto, Diego nos pregunta, ¿qué sugerencias nos puedes dar también para el propio cuidado de la persona, del profesional, que se enfrenta a acompañar el dolor e incluso el riesgo de la muerte? Sí, muchas gracias, Diego, por esa pregunta y por bajarla a la realidad. Ustedes son acompañamientos del dolor y están viendo los efectos del dolor. Y esa es una mirada más acerca de la condición humana, que no está tan contaminada por el lenguaje técnico de la medicina, de la psicología, del trabajo social, que busca distanciarnos de la experiencia. Estamos en contacto con el abismo de la condición humana. Y trabajar con pacientes polivictimizados, con trauma complejo, tiene efectos muy complejos sobre los profesionales. Hay dos maneras de prevenir, nosotros llamamos eso el burnout. Yo no soy muy amiga de ese término porque es un término como del management, como de los administradores y supervisores. Es acerca del dolor, que uno, si es ser humano y todavía está en contacto, puede conectarse con la experiencia vivencial y sentir empatía por el otro. Es inevitable sentir compasión. Compasión. Pasión es sufrimiento. Por eso decimos la pasión de Cristo, ¿no? No es la pasión que le estaba pasando bárbaro con una novia, sino es la pasión, es el dolor de Cristo. Eso es lo que significa pasión, es un dolor. Compasión es esa pasión compartida, el dolor compartido. Un profesional que siente compasión está a riesgo de burnout, de quemarse, de perder la capacidad como protección, es una caparazón para protegerse. Hay dos modelos de cómo resolver o cómo lidiar con este sufrimiento. El primero es a través de crear sentido en lo que hacemos. Es decir, estoy tolerando esto porque, y está basado en nuestros propios valores. ¿Quiénes somos como seres humanos nosotros? Los valores como guiando nuestra vocación y nuestra tarea. Y siempre esa conexión. Hay diferentes mecanismos para crear sentido. Por ejemplo, al terminar una jornada difícil, momento de meditación, momento de pensar por qué estoy haciendo este trabajo. Escribir, para mí es fundamental escribir en un journal, como un diario. Miren, yo lo llevo a todas partes del mío, porque es muy importante escribir y procesar estas experiencias que estamos viviendo cuando trabajamos con el dolor tan cerca. Diferentes modos, trabajar en grupo, apoyo de pares. El otro modelo para tolerar estar en contacto constantemente con el dolor es incrementar la participación en experiencias autorregulatorias, de regulación de emociones. ¿Por qué? Estamos lidiando con jóvenes que por experiencias traumáticas tienen desacomodado en los procesos autorregulatorios. No se pueden calmar, la intensidad de las emociones es muy fuerte y nosotros por procesos contratransferenciales experimentamos muy parecido a eso. Entonces, cualquier actividad que nos ayude a nosotros a centrarnos y regularnos previene el burnout. La combinación de esos sentidos, valores y autorregulación es por la evidencia lo más efectivo. En mi vida personal, yo solo puedo hablar que centrarme en mis valores me ha dado más paz que autorregularme. Porque autorregularme a veces llevaba a perder la empatía. También incorporaba lo que nos ocurre con esta temática, a propósito del sentimiento como de responsabilidad, que muchas veces recae en el profesional y sobre todo en los profesionales más de salud mental. Ahí también, ¿cómo logramos que esa responsabilidad también sea compartida?
y esa oportunidad de compartirlo va a ser mucho mejor soportado en un equipo que realmente logra configurarse como tal, que tiene recursos, ¿sí? Como equipo de apoyo interpersonal, de lograr mirar que ese trabajo es una interdependencia, ¿sí? Y es mucho más que la suma de una acción separada. En ese mismo sentido, vernos también como interdependiente cada uno en la institución, en sus distintos roles, y que somos responsables finalmente todas las distintas funciones de acompañar ese dolor. Carolina, estamos en el tiempo de solamente compartir a los asistentes que hemos dejado tu mail también en el chat, a propósito que reforzamos que vas a acompañarnos esta semana. A través de ese mecanismo vas a poder ayudarnos también a profundizar compartiéndonos material. Sabemos de tu generosidad permanente, así es que ha sido realmente, como siempre, ¿no es cierto?, un agrado haber podido iniciar esta conmemoración de los 25 años de Fundación Tierra Esperanza, hablando, ¿sí? Hablando de cómo seguimos actualizando nuestra misión institucional finalmente, hoy día a propósito de esta temática. Muchas gracias a todos. Bueno, ya estamos finalizando este primer webinar y yo creo que es el momento de los agradecimientos, ¿sí? El momento de agradecerte, Carolina, por estar nuevamente, por estar siempre presente con la Fundación. Porque los temas que estamos tratando son temas que nos hacen sentido, son temas que nos mueven, son temas que tratamos con los equipos, porque hay niños, niñas, adolescentes, con los cuales también estamos compartiendo su sufrimiento, su dolor, su esperanza. Así que muchas gracias, Carolina, por lo que acabamos de compartir. Y queremos seguir también agradeciendo, ¿sí? Tenemos mucho que agradecer y queremos aprovechar este espacio también para poder agradecerte a ti, Lorena. Muchas gracias, Lorena, por estar con un constante apoyo y liderazgo en estos temas que son tan importantes para la Fundación. Tú sabes lo importante que ha sido para nosotros, tú sabes cuánto te queremos, cuánto está de tu impronta en la Fundación Tierra de Esperanza, en la línea de tratamiento de drogas, y queremos agradecerte por estos 20 años que has estado en Fundación Tierra de Esperanza. Bueno, tú sabes lo que lo que viene ahora. Yo les tengo que compartir también y queremos aprovechar el espacio para compartirles también a quienes están en estos momentos conectados de los nuevos caminos que tú vas a emprender próximamente. Te queremos desear el mayor de los éxitos en el doctorado, ¿verdad?, que vas a comenzar a cursar a partir del mes de abril. Estamos muy contentos, estamos tan contentos como Carolina lo muestra, y bueno, ha sido un mes que en Dirección Nacional, en la misma Dirección Técnica, hemos conversado sobre esto, pero no queremos dejar pasar ninguna oportunidad, Lorena, para reconocerte y para agradecer por todo lo que has hecho y por todo lo que esperamos también sigamos haciendo en conjunto en los años que vienen. Te queremos desear lo mejor, Lorena. Sabemos que te va a ir muy bien. Sabemos también de tu vocación, sabemos de tu pasión, sabemos de lo importante que es para ti los niños, niñas y adolescentes, y mucho de eso también está en la Fundación, ¿sí? Así que, Lorena, muchas gracias, y no podíamos terminar este seminario compartiendo también esa noticia que nos pone también muy alegres por ti y con una tremenda también nostalgia. Lorena, que te vaya muy bien, mucho éxito en lo que vas a emprender ahora. Tú dijiste que este espacio era agradecimiento. No puedo más sino agradecer. Hoy día hubo como 300 personas que nos acompañaron y lo único que me surge en este momento es agradecer a todos los profesionales y técnicos que he podido acompañar, con quienes he aprendido mucho, de quienes también me he nutrido en todos estos 20 años en la Fundación. Y aprovechando que probablemente hay varios de ellos con quien tuve la oportunidad de estar más de una vez, mis profundos agradecimientos y reconocimientos.
no es casual que nos haya sido fácil encontrarnos, porque finalmente nos convoca una misma filosofía, ¿sí? Y un mismo motor de la vida, que es la infancia y el cuidado de la infancia. Eso, independiente del lugar donde estemos, nos va a seguir uniendo. Así es que muchas gracias Ricardo por este espacio, y gracias a todos también por estos maravillosos 20 años. Bueno, le agradecemos a todos y todas su participación. Lorena va a estar con nosotros hasta fin de mes también, para que puedan despedirse como ustedes gusten. Así que muchas gracias. Terminamos con este primer webinar. Vamos a seguir trabajando contigo, Carolina. Nuevamente agradecerte. Y bueno, tenemos un calendario muy importante también de conmemoración de nuestro aniversario número 25, que va a ser compartido también con cada una y cada uno de ustedes. Así que va a ser un año de mucho aprendizaje, de mucho compartir. Así que muchas gracias y damos por finalizado también este webinar. Que estén muy, muy bien.